Furia Pop. Este es nuestro quinto episodio de nuestra segunda temporada. Y vamos a conversar sobre la inteligencia artificial, que creo que es un tema que nos tiene con muchas dudas, con confusiones, y no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué está pasando ya, ¿verdad? Porque solamente lo vemos algo del futuro cuando es algo del ahora. Y por supuesto lo vamos a ligar a lo que nos encanta, que es la cultura pop. Entonces conversaremos un poco cómo está afectando la industria del cine, de la televisión, la música incluso. Pero bueno, como siempre nos acompaña Pri. Hola Pri, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo súper contenta de estar acá en un nuevo episodio de Furia Pop. El tema de la inteligencia artificial de verdad que es algo súper llamativo porque, bueno, ha permeado creo que en todas las industrias. Ahora vamos a ir expandiendo poco a poco durante el episodio, pero nos ha permeado por todo y como vos decís, en algún momento lo vimos como algo del súper futuro, ¿verdad? Cuando empezamos a ver todas estas asistentes y hablábamos de Matrix y veíamos un poco en videojuegos, incluso como un Halo que se hablaba de Cortana y todo esto. Pero no, ya está acá, lo estamos viendo, es nuestro presente, entonces hay que conversarlo, hay que desmenuzarlo, hay que entender qué es de lo que estamos trabajando. Le dejamos también una gran bienvenida a nuestro invitado especial de hoy, que nos habla desde Argentina. Muchísimas gracias, Gaspar Pisano, por estar por acá con nosotros. Bueno, primero que nada, hola a todos, todas y todes. Muchísimas gracias por esta invitación, Pri y Azul. Muy contento de poder participar en este podcast que combina cosas que a mí me encantan. Creo que en el top está la cultura pop, sin duda, que es algo que nos fascina. Y después, bueno, mi otra grandes pasión es que esto de la tecnología, los avances y un poco una cuestión que, bueno, espero que haga con lo que voy a tratar de contribuir tal vez en esta conversación, que es a lo que me dedico, que es en cuestiones de políticas públicas y tecnología. Soy abogado y trabajo en esto, ¿no? En cuestión de analizar cómo la tecnología impacta sobre los derechos de la ciudadanía y, bueno, ver, digamos, cuáles son las mejores reglas que pueden justamente hacer que el avance tecnológico no implique una afectación a derechos básicos y que tengan siempre como el centro a las personas. Así que sí, de nuevo, muy contento. Gracias por esa introducción y también como manera de introducción quizás sería un toque, tal vez no irnos como muy técnico, porque no es la idea, pero sí como tal vez un concepto, digamos, como bastante amigable sobre qué entendemos por inteligencia artificial, dado que quizás todas las personas que nos van a escuchar no tengan tan claro a qué nos referimos con inteligencia. Si ya incluso el concepto de inteligencia es complicado, ahora hablar de inteligencia artificial es aún más complicado, pero ¿cómo podríamos ponerlo en palabras un poquito más digamos, amigables? Bueno, yo creo que de por sí ya el tema del el concepto de inteligencia artificial está discutido, ¿no? Partamos de la base que yo formo parte de un entorno en el cual se discute absolutamente todo, lo cual hace también que sea a veces difícil de entender, pero es también un poco nuestra obligación poner en jaque esos conceptos. Yo la forma en que, tal vez de la forma más sencilla en la cual se puede explicar qué es la inteligencia artificial, es un algoritmo muy complejo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la inteligencia artificial en otras décadas, cuando hablamos de inteligencia artificial teníamos medio como esta imagen así de Terminator, esas computadoras que son conscientes de sí mismas y que son capaces de básicamente hacer lo mismo que hace una persona, por decir una forma. Y hoy estamos hablando de inteligencia artificial, pero en otro nivel, que es como una complejización de cosas que ya vemos en el día a día. Por ejemplo, un motor de búsqueda es un algoritmo súper complejo, ¿no? Un motor de búsqueda, por dar sencillamente un ejemplo, que es Google o Bing. Eh, y lo que hace, digamos, lo que le da este salto a llamarlos inteligencia artificial, es que son algoritmos que pueden como entrenarse a sí mismos
o que pueden generar redes de forma autónoma y tomar decisiones y evaluar una cantidad de datos absurdas y en base a eso determinar cuál es el mejor resultado, ¿no? Y ahí entran un montón de capas, que es lo que generan estas diferencias que tal vez ya hemos escuchado varias veces, como es el machine learning, el deep learning y todas estas cosas de la inteligencia artificial generativa. Digamos, son como distintas capas de complejidad en esos algoritmos, pero son básicamente esto, es como un procesador de una gran cantidad de datos y que decide, en base a algo prediseñado, cuál es el mejor resultado. Y creo que después, incluso a medida que vayamos hablando, podemos ir viendo con los ejemplos justamente cómo se cumple con esta regla. Súper, gracias por la explicación, que nos queda súper claro. Yo creo que un asunto ya llevándolo más como hacia la cultura pop y algo que está sucediendo en este momento, que es muy relevante, es el tema de la huelga de actores, actrices, personas actuantes y en general también otras personas vinculadas a Hollywood, con respecto a la inteligencia artificial, ¿verdad? Que por un lado, hasta donde yo conozco, hay como dos vertientes. Un vertiente es la propiedad intelectual, ¿verdad? Es decir, como por ejemplo una página como ChatGPT de inteligencia artificial puede empezar a generar guiones, escribir libros, escribir canciones. ¿Y qué pasa con el tema de la propiedad intelectual, ¿verdad? Porque sabemos que ChatGPT se nutre de datos que existen, es decir, que no crea algo completamente de la nada, sino que está tomando pues extractos de un montón de cosas para construir este tipo de narrativas. Y por otro lado, que también lo podemos discutir después de eso, quizás es el tema de incluso que que la inteligencia artificial pueda generar como digamos un escaneo de la imagen de una persona actuante y utilizarla para otros propósitos, digamos, utilizarla para otras películas, otras series, sin necesidad de que esta persona actuante tenga que estar rodando, lo cual puede tener muchísimas repercusiones, ¿verdad? Ya lo vemos en el episodio de Jon Snow de Netflix, que pasa justamente eso y que además también pasa esto otro que allá ahí más bien entraríamos en una discusión de protección de datos, pero creo que ahí estamos con tres temas. ¿Qué tal si empezamos con el tema de propiedad intelectual? ¿Qué opinan? Me parece que no solamente son 3 temas, es un montón más, digamos, para discutir en base a eso. No sé qué opinas, Pri. Sí, total. Eh, a ver, voy como por partes y en todo caso, Azul, me interrumpís y podemos ir tocando las distintas aristas de este tema que a mí me parece que es súper interesante justamente el caso que mencionas yo creo que llamaría que es la primera gran huelga en contra de la inteligencia artificial, ¿no? Más allá de que en realidad esta huelga, que inició más o menos por mayo con los guionistas, y ahora se le sumó el gremio de personas actuantes, de actrices y actores, que creo que es la primera vez en algo así como 60 años que en conjunto hacen una huelga y el gremio de actores y actrices es creo que en los 80 había sido la última, o sea que estamos hablando de algo que no sucede muy frecuentemente, digo, en América Latina, donde las huelgas son un poco más usuales, por decir una forma. Y una parte de lo que están reclamando va por el lado de lo que están haciendo las grandes plataformas hoy, cuasi monopolios como, qué sé yo, Disney u otras muy grandes como Netflix, Paramount, y cómo se reparten las regalías, que es alguna discusión, y después la otra es esto, el tema de la inteligencia artificial como una necesidad de regular aquellas reglas que quieren imponer estas grandes empresas, que de hecho una de esas cosas que querían hacer, y creo que es como la más emblemática, así como la más choqueante, si se quiere, y que justamente creo que hace full referencia a este episodio de Black Mirror, es que a
a las personas que actúan como extras, les habían ofrecido, a ver, perdón, puedo estar confundido tal vez en los detalles, pero en rasgos generales es que le iban a pagar por un solo día, iban a extraer la información facial de la persona, así como su voz, y le iban a poder utilizar hasta la eternidad, digamos, en distintas producciones audiovisuales, ¿no? O sea, lo que antes le pagaban por cada vez que aparecían, le iban a pagar una sola vez y nos vemos en Disney, como quien dice. Y sin duda que esto es una locura, ¿no? De hecho, fue una de los casos más citados y también es ejemplificativo porque creo que acá una de las cosas que entra en conflicto es no necesariamente hay como una oposición a que se utilice la inteligencia artificial para estos casos, ¿no? Sino más bien cómo, cuándo, de qué forma, cuál es el precio. Entonces, mucho de lo que decían era, bueno, te lo puedo dar, pero por un determinado tiempo. O sea, lo que querían negociar era tal vez por un plazo determinado, cada vez que aparecían que se les pague un monto, pero no que sea tan, no quiero usar un término tan legal como leonino, pero como de abusar de la posición de poder que tienen estas empresas para, nada, reducir los costos al máximo. Y bueno, creo que esa es una de las cosas que se están pidiendo, ¿no? Que se regule un poco cómo va a ser ese uso. Y después también estaba esta otra cosa que mencionabas, que es el tema de los datos que se utilizan para entrenar estos sistemas de inteligencia artificial. Porque para mí esto es como yo lo diferencio, que es muy básico, muy básico. La gente de la comunidad técnica seguramente me odie por estas cosas, pero creo que es para entenderlo mejor, que es, digamos, un sistema de inteligencia artificial funciona solamente si existe una gran base de datos a partir de la cual se va a entrenar. Y esa base de datos alguien la construye o la toma, en base a eso se entrena y después lo que hay es justamente ese algoritmo que define los parámetros que va a utilizar de esa base de datos para crear algo nuevo, para tomar una decisión o para lo que sea que lo vaya a usar, ¿no? Y el problema que están teniendo hoy las inteligencias artificiales es justamente que los datos que están utilizando no lo obtuvieron de una forma... No es que no sea legítima, sino que utilizaron como una especie de vacío o gris legal, ¿no? Y justamente esto es lo que produjo que haya un montón de juicios en contra de estos desarrolladores de inteligencia artificial. Creo que uno de los casos más conocidos es el de Sarah Silverman, que es una comediante estadounidense bastante conocida, que en realidad lo hace con muchas otras personas de la industria, y que es porque justamente están usando su imagen y sus datos para crear, bueno, supuestamente contenidos nuevos. Pero también creo que tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos suele ser un país en el cual las reglas suelen ser más flexibles hasta tanto no haya un juicio que justamente se siente un precedente, ¿no? A diferencia de lo que vemos que está pasando, por ejemplo, en la Unión Europea, que hay leyes que ya están tratando como de anticiparse con mayor o menor éxito a lo que puede llegar a pasar. Pero en ese sentido, Azul, creo que diste en la tecla, que creo que uno de los grandes temas acá es en el tema de dos aspectos, que es uno, el tema de la protección de los datos personales, que es creo como la base sobre la cual se tienen que montar en parte la discusión, y la otra es el copyright o los derechos de propiedad intelectual. Y cómo eliminar este vacío o este gris para que justamente no se vean afectadas estas comunidades y estos empleos de una forma desproporcional. Porque en cierto sentido, digamos, la inteligencia artificial es como cualquier otra tecnología, o sea, va a existir y va a avanzar y se va a usar. El tema es cómo hacemos para que se use de la forma más justa. Me llama mucho la atención eso que contás, Gaspar, de lo que pretendían hacer con las personas que trabajan como extras, digamos, en una película.
Usualmente estas personas también son las que perciben un salario más bajo, los que perciben luego una remuneración más baja si la película sale viral, si rompe taquillas y demás. Y el hecho de que la inteligencia artificial se esté usando para pagarles aún menos, o sea, vemos cómo se sigue acentuando también la brecha, como una tecnología nueva, en vez de usarse de manera justa, se está implementando para ver cómo podemos reducir gastos de producción, gastos operacionales, cómo dejo de pagarle a ciertas personas, entonces reduzco las fuentes de empleo. Aquellas personas que ya perciben dinero van a percibir más ganancias, entonces la persona que tiene acceso a dinero se va a seguir enriqueciendo y la persona que no tiene acceso a tanto dinero y que está trabajando más duro y que probablemente le cuesta más y que está en una condición de desempleo, se le dificulta más. Entonces, me parece que estamos repitiendo lo que hemos hecho históricamente cada vez que tenemos una tecnología nueva, ¿verdad? La usamos para beneficio de quienes ya están en una posición de privilegio y las personas que se están quedando un poco atrás se quedan más y más atrás y la brecha se acentúa una y otra y otra y otra vez. Entonces también muy importante que la reflexión sea hacia cómo rompemos ese modelo, cómo rompemos con el patrón de que se profundice la brecha y la diferencia entre quienes tienen y quienes no tienen. Sí, quizás hay también un tema, la inteligencia artificial ya está y seguirá, o sea, como no hay forma de que no vaya como a seguir avanzando, entonces pues ahí de mucho como en lo que trabaja Gaspar, ¿no? Es como en políticas públicas y en temas legislativos, cómo podemos como regularlo, ¿verdad? Y también una forma de pensarlo más quizás de una forma democrática, es decir, de que estas herramientas puedan ser de utilidad no solo para grandes empresas y su beneficio, sino también para las personas, porque yo me pregunto, tal vez una persona guionista, porque o sea, yo puedo pedirle a ChatGPT, por ejemplo, escríbame un guión de un cortometraje, pero posiblemente va a escribir algo muy genérico, como que todavía estamos en esta etapa en la que realmente se necesita todavía un factor humano, por lo que yo como que he estado investigando. Y creo que ahí también las personas guionistas tienen una oportunidad como de quizás tener esta herramienta para que les ayude, ¿verdad? Como que pueden tener todas sus ideas muy claras de cómo quiere que se desarrollen los personajes, de cuál es la historia central, de ponerle ese corazón a la historia y de repente tal vez ya no tengan que gastar tanto tiempo en escribir todos los diálogos. De repente pueden utilizar una herramienta como esta que le ayude a crear unos pocos diálogos, algunos diálogos y luego pueda como ver esos diálogos y revisarlos y acomodarlos más bien al corazón que quiere como la historia, pero sería ético hacer esto. Sí, a ver, bueno, en principio eso que decía Pri es la clave, ¿no? Porque pasa mucho, por ejemplo, particularmente en este caso de la huelga en Hollywood, que mucha gente dice, pero esta es gente multimillonaria que se está quejando porque va a ganar menos millones. Y la realidad es que la industria no es solamente de aquellas personas que ganan millones. Hay un montón de gente que está involucrada en el desarrollo de este tipo de producciones y muchas de ellas no tienen un pago tan extraordinario como el que creemos. Justamente, guionistas, si no son así como extremadamente conocidos o bueno, los extras muchas veces lo hacen como un trabajo aparte, como un side job aparte de lo que ya, digamos, en el día a día hacen. Y de hecho, obviamente no conozco el número exacto, pero algo así era como que las empresas productoras se llevan el 70% y quienes trabajaron el 30%. Entonces, bueno, sí, sin duda que acá hay una... Y estoy de acuerdo con esa idea de, digamos, siempre va a haber gente que va a querer abusar de su poder, digamos, de su posición dominante, ¿no? Y ahí es donde entra lo público, justamente. Para eso tenemos un Estado, para eso tenemos leyes, porque no es la primera vez que esto pasa. Y justamente las reglas las ponemos para equilibrar esas injusticias. Y ahí estaba lo que decía Azul, digamos. Yo creo que, no sé si tanto la discusión pasa por lo moral, sino más bien por este sentido de los derechos, ¿no? De tratar de determinar, si bien podemos discutir años y poder leer
digamos, autores y autoras sobre filosofía y teoría del derecho y nunca se pusieron de acuerdo sobre qué es justo y qué no. Pero yo creo que tampoco hay que tener tanto miedo porque estamos en una época en la que la inteligencia artificial está muy en el hype, ¿no? Y es algo con lo que a diferencia de otras tecnologías, creo que la inteligencia artificial es algo con lo que formó parte del imaginario social desde hace muchos años, ¿no? Digo, creo que, no sé, por decir, no sé cuándo sería, pero supongo que, qué sé yo, de los 50, del siglo pasado, que ya se creaban estas distopías en las cuales las computadoras eran súper poderosas y dominaban al mundo. Hoy la discusión es si las computadoras nos van a dominar o si sencillamente como sociedad nos vamos a entregar a sus manos. La otra vez justamente escuchaba gente decir que Matrix entendió todo mal, que no era que las computadoras nos iban a conquistar, sencillamente le íbamos a dar el poder de forma autónoma a las personas. Y creo que esto que decís va a ser una herramienta más para tantas otras cosas, como lo fue Internet. Incluso yo soy de las personas que cree que Internet fue muchísimo más disruptivo de lo que es hoy por hoy la inteligencia artificial. Internet produjo cambios en la sociedad que pasa que hoy ya los tenemos medio como muy asimilados. Pero, por ejemplo, esto que estamos haciendo en este momento, en los 70 era una completa locura. O sea, nadie se lo imaginaba lo que iba a ser Internet. Y nos fuimos más o menos acostumbrando. De hecho, cuando surgió Internet, esta cosa de los cyberpunks, que forman parte un poco de la cultura popular, que los que decían, Internet va a ser ese lugar libre de todo, donde el Estado no nos pueda oprimir, donde no haya nadie, vamos a ser todas las personas iguales. Y bueno, ves lo que es Internet hoy, te das cuenta que nada más lejos de la realidad y que hace falta un montón de reglas en el espacio digital. Y que no solamente que hacen falta reglas, sino que ya las tenemos en el mundo físico, las aplicamos hoy también en el mundo digital. Y con la inteligencia artificial creo que va a ser un poco eso. Digamos, es ayornarnos a algo nuevo. Por ejemplo, los guionistas van a haber reducido su tiempo, digamos, el tiempo que tal vez les tome escribir un guión, pero no va a faltar nunca la intervención de una persona. Y creo que también mucho nos estamos adelantando a discusiones, porque creo que todavía hay una disociación o hay una confusión en la discusión entre aquello que forma parte del imaginario y lo que realmente está sucediendo. Creo que estamos viendo como futuros alternativos en que no sé si necesariamente las máquinas van a lograr algo tan único como puede lograr una persona, o que pueda llegar a hacerlo de forma tan autónoma que no requiera de nadie. Y tal vez acá se está logrando, no sé, digo, también una alternativa a ese futuro no es distópico. Es un futuro que muchas veces se habló, que es decir, bueno, capaz que estas tecnologías vienen a ayudar a lograr eso que decimos de, bueno, tal vez no hace falta más trabajar como en la era industrial, 10 horas por día, y en realidad hace falta trabajar 4 nada más. Porque hoy nos está ayudando sistemas para hacer nuestro trabajo mucho más eficiente. Y tal vez la discusión va más por ese lado que tal vez el decir, bueno, ¿cómo mantenemos el status quo? Y decir, no, bueno, tal vez el futuro es menos pesimista de lo que creemos. Pero nada, creo que hay una discusión que está un poco enturbiada, pero que sin duda tenemos que estar teniendo. Sí, incluso estaba llevando un curso que se lo recomiendo, que se llama Inteligencia Artificial, Perspectivas Éticas y Sociales, y ahí se discutía justamente sobre esto, usualmente lo pensamos como algo distópico, que van a venir la inteligencia artificial y se van a convertir en mecanismos que nos van a eliminar y van a tener el control de una forma negativa, pero podría ser más bien una cosa positiva, puede que nos ayude incluso como a tomar mejores decisiones. Quizá la inteligencia artificial logre convertirse en dispositivos o entes que puedan tomar mejores decisiones políticas, empresariales, a las que hacemos nosotros, ¿verdad? Pero ahí también entra el tema de los sesgos, ¿verdad? Porque finalmente la inteligencia artificial
no deja de lado los sesgos que tenemos o los valores que tenemos como sociedad, ¿verdad? No es lo mismo tal vez una inteligencia artificial generada por Donald Trump, con todo lo que él piensa que es lo correcto, a una generada por alguna persona como nosotros, ¿verdad? Entonces ahí también va a entrar el tema de... Cuerda. Okay, exacto, sí, como cuáles son los valores que le vamos a poner. No es solo el conocimiento y los datos, pero bueno, sí, justamente a través de esos conocimientos y datos, cuáles van a ser los valores y principios éticos que queremos que esa inteligencia artificial tenga. Y eso va a ser una guerra, posiblemente una guerra digital, ¿no? Al respecto. Uy, y bueno, de ahí un poco surge también esto que digo de no sé hasta qué punto, cuán autónomos van a poder ser estos sistemas, si justamente, como decís, digamos, la base de datos está creada por gente. De hecho, una cosa que a mí me encanta es, con esta locura que se armó fundamentalmente a partir del chat GPT, es el tema de las alucinaciones. No sé si lo han escuchado, pero literalmente se llama alucinaciones a un problema que tiene, que es cuando no encuentra la información, porque ChatGPT, digamos, la base de datos es hasta septiembre de 2021, si no me equivoco, de todo lo que había en Internet. Y a ver... Se inventa cosas, entonces eso no... Claro, inventa. Cuando no encuentra, inventa cosas. Entonces, y bueno, vas a tener que tener una persona ahí que pueda chequear esa información. Y digamos, sobre todo tal vez para nuestra generación es un poco obvio, pero para otras generaciones yo noto mucho lo difícil que es que entiendan que en Internet lo que hay, no sé, un buen porcentaje, un gran porcentaje es falso o tiene un sesgo. Entonces, estos sistemas van a funcionar en base a eso, o sea, a información que crea la humanidad y por lo tanto no van a ser más que otra cosa que una traducción de lo que son las personas. Entonces, en algún punto van a venir a ayudar. A ver, yo pienso, por ejemplo, cuando surgió Internet, yo soy de la generación que para los trabajos prácticos en el colegio secundario usaba el Encarta. Y ya en esa época había una resistencia gigantesca a usar el Encarta por parte también de docentes, porque te decían, no van a leer más, no van a saber lo que son los libros. Y después apareció Internet y apareció Wikipedia, y ahora los trabajos prácticos. Y bueno, tal vez un buen momento para poder empezar a replantearse cómo es la educación, ¿no? Digo, tal vez no debería ser solamente buscar y transcribir información, sino tal vez usar el sentido crítico. Y tampoco es que la gente hoy es más tonta de lo que era antes por tener un libro en su casa, y si te pones a ver, la gente sigue comprando libros. Entonces, digo, a veces creemos que va a ser mucho más disruptivo y en realidad, y lo digo en el sentido, por ejemplo, de esto, va a haber guiones desarrollados por inteligencia artificial y capaz que hay un rechazo gigantesco por parte, a mí, la verdad. Yo muchas veces las películas que veo las veo porque un determinado director o directora. A ver, yo soy fan de Paul Thomas Anderson y a mí si me saca algo Paul Thomas Anderson, yo le voy a dar prioridad sobre cualquier otra cosa, no me importa. Digamos, el hecho de que sea una máquina, no sé cuánto valor le va a dar a algo que es propio, digamos, del creativo humano. Total, a mí me pone siempre mucho a pensar esto de que somos los seres humanos quienes fuimos la base para crear la inteligencia artificial. Entonces no es más que un reflejo de quiénes somos y lo que vamos filtrando y considerando que es adecuado, que no es adecuado, que es correcto, que no es correcto, que es deseable, que es indeseable. Volviendo un poco al tema de los sesgos, hace no tanto tiempo, tal vez hace unos 2 años, estaba leyendo un artículo acerca de procesos de reclutamiento en las empresas y cómo usaban justamente un mecanismo, ¿verdad?, para filtrar todos los resumes, los currículums que llegaban. En esa época todavía se usaba que la gente le ponía una foto a su currículum, a su hoja de vida. Y como las personas que habían diseñado el software para filtrarlo eran personas blancas, ciertos rasgos
que eran más atribuidos, por ejemplo, a personas negras o asiáticas, no se habían metido dentro del algoritmo y entonces los descartaba. Entonces eran currículums que ni siquiera se llegaban a revisar porque cuando se escaneaban las formas de la cara, las facciones, si había un ojo rasgado, no calzaba exactamente dentro de lo que se había definido como un ojo, o una nariz más ancha no calzaba dentro de los factores que se habían descrito y definido para una nariz. Y no necesariamente tuvo que haber sido un sesgo malintencionado de racismo. Simplemente si yo me veo a mí al espejo, yo voy a decir, bueno, estas son las características de una nariz y me fijo en mi nariz. Y si no tengo nadie con una nariz diferente que me diga, no, pero una nariz también se puede ver así, no lo voy a incluir. Entonces, es una tecnología que estamos haciendo, pero una vez más la está haciendo un grupo muy privilegiado de personas, ¿verdad? La gente que tiene acceso a estudiar tecnología y a tener el acceso a trabajar en empresas que le inviertan a esto, usualmente es un nicho bastante cerrado y se vuelve una vez más bastante más sesgado, pero a mí se me hace muy interesante también porque también cuando estuvo toda la discusión de que la inteligencia artificial hacía arte, ¿verdad? Hacía diseños y hacía dibujos y hacía pinturitas y paisajes y acá, y bueno, las personas que están en el gremio del arte están muy enfadadas porque lo que a mí me tomó de estudiar, de la inspiración, de interpretar el mundo y transmitirlo, va para afuera, luego en una expresión artística, y la inteligencia artificial no puede llegar a hacer lo mismo, nada más está plagiando, robándose ideas de otro montón de fuentes y las está poniendo juntas. Pero tal vez desde una perspectiva muy, muy, muy controversial, todas esas fuentes de las cuales la inteligencia artificial se alimenta somos nosotros. Entonces, está sacando lo que ya le hemos alimentado un poco y es un reflejo de lo que somos como sociedad. Quizás no se deba lucrar con eso. Quizás ahí es donde viene el tema de, bueno, no lucremos con esto porque no está todo el esfuerzo por detrás, pero me parece muy hermoso que lo que la inteligencia artificial nos da de regreso es con lo que la estamos alimentando y quizás sí nos vamos a entregar a las manos de una computadora, pero decidimos qué le damos a esa computadora para que procese, con qué la alimento yo, cómo le hablo yo a mi Alexa todos los días, le digo cosas feas o le digo cosas bonitas, cómo alimento yo a ChatGPT, le pido que haga chistes de bullying o le pido que me escriba un poema para una persona que amo. ¿Qué le estoy alimentando yo a la inteligencia artificial para que luego eso sea lo que me sigue devolviendo? Y eso me parece hermoso. Sí, totalmente. Pero bueno, si pasa esto de pasar de 8 a 4 horas, tras de la inteligencia artificial sería genial. Porque realmente podríamos dedicarnos a otras cosas, podríamos dedicarnos más tiempo a este podcast, podríamos desarrollar cosas artísticas, en general, digamos, como el desarrollo humano no debería estar ligado a 8 horas de trabajo 5 o 6 veces a la semana. Entonces creo que la inteligencia artificial tiene muchísimo potencial y ojalá que ese potencial que tiene realmente pueda ser a favor, ojalá, de la mayoría de las personas y que no quede solo en dominio o en monopolio de las personas que ya son las más, las más poderosas. Yo les iba a preguntar si tienen como ejemplos de películas, series que aborden el tema y que les parezcan interesante. Ahora hablamos como de Black Mirror, ¿verdad? A mí ese primer episodio, porque Black Mirror habla mucho sobre tecnología y sociedad, ¿verdad? Aunque creo que no todo tiene que ver con inteligencia artificial. Y eso específicamente a mí me sorprendió demasiado, la verdad, como que de repente estás consumiendo ese producto y ese producto te está como viendo a través de tus dispositivos y está creando una historia paralelamente, uno pensaría que sin el consentimiento, pero bueno, ya sabemos que muchas personas, la mayoría de las personas no leemos como todo ese tema del consentimiento que le da a uno a las plataformas, ¿verdad? Que eso es un problema también que es difícil de solucionar. Eh, el tema así de la protección de datos, y ahí también estaba el tema de cómo usaban la imagen de, ¿cómo se llama ella? De esa actriz famosa Ajá, para hacerla, para tomarla con, sí, sí, entonces, pero bueno, eso es como wow, pero hay un montón de películas al respecto. Yo recuerdo Hair con bastante claridad, no sé si la han visto. Es una película en la que buenísima, a mí me fascina, como que hay una inteligencia artificial literal como que te responde preguntas, habla
habla con vos y de repente el mae que la está, el mae es como una expresión acá costarricense que decimos, imagino que ya la conoces. El mae se empieza a enamorarse de la inteligencia artificial, o sea, como de esta persona, entre comillas, que además es una mujer, que además es Scarlett Johansson, dicho sea de paso. Y yo pienso, bueno, wow, yo no creo que estemos tan lejos de esto. Por ejemplo, el ChatGPT, yo le hago preguntas súper personales. O sea, obviamente yo voy como a mi terapia psicológica y demás, pero yo tengo un chat específico en el que yo le he contado un poco mi historia de vida. Yo le pido, le digo, hoy me pasó esto y quiero consejos sobre esto, y se los juro que me da consejos tan buenos. Algunos son un poco genéricos, pero a veces me da consejos tan buenos que yo es como, usted en este momento me está dando terapia, ¿qué es esto? Sí, bueno, yo de mi parte, mi recomendación, pasa que es inevitable también digamos, cuando se trata de producciones con inteligencia artificial siempre son bastante distópicas, ¿no? Una de mis favoritas es Ex Machina. Estaba buscando justamente, porque no me acordaba el nombre del director, que es Alex Garland. También excelente película. O otra que es con Johnny Depp, Transcendence, que es medio así como justamente la idea de pasarse a una computadora y una computadora consciente de sí misma, que es en realidad una persona. Igual, yo creo que hay como un enorme potencial. Yo trato de mantenerme, me critican mucho por mi tibiedad tal vez al respecto del tema, pero porque realmente no creo que... Es como cualquier tecnología. Siempre uso el mismo ejemplo. Yo uso dos ejemplos generalmente. Uno es el cuchillo. Y el cuchillo es una tecnología excelente para cocinar, pero también puede ser para matar. Entonces, digamos, la cuestión es cómo lo usás, no tanto cuáles son digamos, la potencialidad de la herramienta. Eh, y, y de hecho, bueno, en base a eso, justamente, si hoy vemos lo que es la discusión que está habiendo en Europa de la regulación de la inteligencia artificial, en base a esto que mencionabas, Pri, hay cosas básicamente que las están prohibiendo. O sea, que no se puede usar inteligencia artificial para ciertas cosas. Como por ejemplo los sistemas de reconocimiento facial para, digamos, aplicación de la ley o para las fuerzas policiales en espacios públicos. Porque justamente tiene estos sesgos. Entonces, nada, ve más potencial de criminalidad en gente con otro fenotipo distinto al caucásico, porque la realidad es que el sistema judicial es recontra bias en ese sentido, entonces va a reproducir justamente esas cuestiones. Por ejemplo, también para lo que son los créditos. No me acuerdo exactamente sobre qué categorías caen, pero hay algunas que están prohibidas y otras que son de alto riesgo. Y cuando son de alto riesgo, tiene que haber como una tercera parte que haga como una auditoría, tiene que haber transparencia del algoritmo, tienen que ver que, digamos, el riesgo sea reducido o que haya supervisión también de una persona humana, como por ejemplo para estos casos, para contratación de personal, para créditos, seguros de salud y cosas así, que digamos, si somos honestes, nada te garantiza que la persona que está detrás, que es la que da el crédito, también no tenga su propio sesgo y digamos, o sea, discrimine gente, ¿no? O sea, eso va a pasar. Inevitablemente nuestra sociedad es así, digamos, y bueno, hay que buscar las formas para que sea lo menos. La máquina lo único que van a hacer es reproducir un poco eso. Pero también veo un gran valor en estas otras cosas que decían, qué sé yo. Discuto un poco el hecho de si algo que genera una máquina no es arte. Acá es donde me mata toda la comunidad de artistas, porque todo lo que hacemos en la vida es producto de de nuestros contextos, ¿no? De cómo nos educaron, o el lugar donde nacimos, o, digamos, somos un producto de la cultura, todas las personas. Estamos condicionados por nuestro entorno, por estructuras sociales. Y no creo que en el arte sea muy distinto, digamos. La gente toma inspiración de otras cosas. Por más que se sienta como algo auténtico y único, digamos, hay inspiración en cosas. Por eso, por ejemplo, algunas cuestiones artísticas lo que piden en las regulaciones es que se les ponga como
una marca de agua que diga esto fue creado por inteligencia artificial. Y después creo que está en la gente decidir si algo tiene valor o no. Qué sé yo. Digo, para no ponerme en la posición en su momento como fue, por ejemplo, cuando se empezaron a usar sintetizadores en la música, que hubo una resistencia gigantesca que decía, el sonido por computadora, esto no es un artista, qué sé yo. Y nada, y hoy está mucho más aceptado. Y tal vez la cosa empieza a pasar por otro lado, que no es necesariamente mantener, digamos, lo que existe hoy, sino cómo nos adaptamos o qué se puede llegar a hacer, no sé. Ahí es donde digo yo que todavía no sabemos cómo va a responder la sociedad frente a esas cosas. Y me acuerdo que dije que había 2 cosas que quería tocar y una me la olvidé, ya tal vez vuelve a mi memoria. De ejemplos de cultura popular, bueno, a mí me llama muchísimo la atención cómo hay una correlación entre la inteligencia artificial, cómo se representa en el contenido pop y la relación de poder, ¿verdad? Entonces, vemos a, por ejemplo, en el videojuego que les mencionaba, en Halo, vemos a Cortana, que Cortana anda ahí ayudando. En las películas de superhéroes es súper común ver al superhéroe con su asistente. Vemos, por ejemplo, a Iron Man con Jarvis, que lo anda ayudando y anda haciendo así que sea muchísimo más poderoso y eficiente y tal. Ahora en nuestra día a día, en nuestra cotidianidad, que muchísimas casas tienen un dispositivo Echo, entonces le están hablando a Alexa, o si alguien tiene un dispositivo Apple, le está hablando a Siri. Si no es en Google, le está diciendo, ok, Google, tal y tal cosa. Y como también los vemos muy asociados como a esto me da un estatus de poder, esto me hace estar un poquito más arriba porque yo tengo esto a mi disposición para que yo sea superior y para que alcance mis metas, mis objetivos, mis propósitos. Y sí me hace mucha gracia como en la mayoría de películas de superhéroes hay ahí alguna representación de la inteligencia artificial como metiéndole el hombro a que el superhéroe sea todavía más poderoso. Es muy buena esa referencia. ¿Verdad? Yo pienso que realmente esa es la idea, como los decía vos, Gaspar, al inicio. O sea, tenemos que tomar esas herramientas y hacerlas para beneficio de la sociedad, un beneficio positivo. Clasificar las cosas entre positivo y negativo a veces es complicado, ¿verdad? Es una línea ahí difusa en muchas ocasiones, pero en general el bien común, o sea, todo el tema de responsabilidad social en las empresas que producen inteligencia artificial, pues va a tener que incrementar muchísimo. Y sí, con lo que decían antes de que generalmente siempre va a haber resistencia a los cambios tecnológicos, siempre la hay, y la gente piensa que todo se va a destrozar, pero creo que si bien hay que regular políticamente, legislativamente, también hay que aprender a adaptarnos a esos nuevos avances tecnológicos y aprovecharlos para el beneficio social, ¿no? Bueno, y ahí me acordé lo otro, volvió. No estoy tan senil a mi joven edad. Pero el otro ejemplo de la tecnología iba justamente en esta línea que decía Azul, que yo digo, por ejemplo, el tema de la industria automotriz, que en su momento fue un desarrollo monstruoso y cuando se empezaron a dar cuenta, digamos, de los peligros que puede implicar el manejar un auto, digamos, es una de las mayores causas de muerte a nivel mundial, los accidentes, ¿no? Entonces, se empezó a hacer obligatorio, por ejemplo, que pongan airbag en los vehículos, se crearon reglas acerca de cómo había que conducirlos. Es normal que las tecnologías haya reglas para que no sean dañinas para nuestra sociedad. Y una de las cosas, justamente, en base a esto que decías, Pri, por ejemplo, o lo que decías vos también, Azul, de que le preguntás cosas a ChatGPT, o lo que le decimos a Alexa, es cómo usan estos datos. Yo siempre insisto mucho con esto, porque tal vez queremos ser demasiados como sociedad novedosos en crear una regulación nueva, digamos, para esta tecnología, y en realidad hay algo que ya está y que se aplica poco, que es el tema, de nuevo, de
cómo usan esos datos y cómo los protegen y qué tipo de datos están captando, porque acá es donde se están aprovechando de esos grises. Y sin ir más lejos, una de las sanciones más grandes que hubo contra ChatGPT fue en Italia, donde lo que hicieron fue aplicarle el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, y fue el primer, no sé si es el primero, pero uno de los más conocidos casos contra el ChatGPT. Porque incluso te dice, los datos que vas a ingresar pueden llegar a ser utilizados para... decir, bueno, pero pará. O sea, para lo que te estoy pidiendo, el servicio que te estoy pidiendo, no te hace falta recolectar los datos que yo te estoy dando, digamos. Y creo que la discusión, si la pudiésemos encarar un poco más por ese lado y menos por la paranoia, creo que vamos a salir con un resultado bastante mejor para la sociedad en general. Sí. Antes que estábamos hablando de trabajo y retomando como un ejemplo, hay una serie en Apple TV que no la he visto, pero me la han recomendado mucho. Déjeme ver si la encuentro por acá. Sí, se llama Severance, no sé si se pronuncia así. Pero es de Apple TV y tiene que ver con que a las personas en una compañía les meten un chip a la hora de trabajar. Entonces, mientras están trabajando, no se acuerdan de su vida personal. O sea, se dedican solo a trabajar y luego cuando salen del trabajo se le quita ese chip y no se acuerdan en absoluto de nada de lo que hicieron en su vida laboral. Y digo, bueno, algunas personas podrán pensar, pues súper bien, porque entonces en mi vida personal no pienso en absoluto en el trabajo, pero luego también se puede preguntar como qué me están poniendo a hacer en mi mundo laboral y también todas esas horas de trabajo laboral sin tener en cuenta que tenés una vida personal ahí, se puede volver también muy, muy fuerte, porque básicamente te están dividiendo en dos personas. Complicado, ¿no? En contra de todo lo que estamos tratando de aprender como generación en relación a salud mental, ¿no? Es como usar una tecnología para la negación absoluta. No sé si esa es la mejor respuesta, sino más bien decir, bueno, ¿cómo puedo tener una relación sana con mi trabajo? Tal vez creo que es lo más razonable. Totalmente. Pero tampoco me sorprendería, digamos, que si le diésemos la opción a la gente de esas cosas, la utilice. Sí, creo que si lo dejamos sin mayor regulación, podríamos llegar a estar en un escenario así de manera muy, muy fácil. Creo que hemos abarcado bastantes temas de los que traíamos propuestos. Azul, no sé si teníamos algún otro punto, sino como para ya irle dando cierre al episodio. No, súper bien, tal vez un repaso, o sea, hemos hablado sobre protección de datos, propiedad intelectual, protección de datos también, incluyendo también la imagen de las personas, toda esta revuelta en Hollywood, algunas referencias de películas y series relacionadas a la inteligencia artificial, usualmente bastante distópicas, pero también algunas un poco más esperanzadoras, digamos, de lo que podemos aprovechar. Yo creo que eso es un poco, tal vez, y empezando a hacer conclusiones, la mía es lo que dije hace poco, como esto es y seguirá y no hay nada que lo vaya a detener. El tema es regularlo y saber cómo usarlo a beneficio de todas las personas, ¿verdad? Como de una forma súper democrática. Sí, mi conclusión sería, voy a hacer una seria y una poco seria para quienes están más del lado de la cultura pop, tal vez, pero sí, la serie para mí es, primero, en materia de regulación, creo que lo fundamental, de nuevo, el tema de que tengamos leyes de protección de datos fuertes, ayornadas a la actualidad y no leyes pre-internet, que es lo que pasa en la mayor parte de América Latina. Y que se tome con seriedad el tema. Yo lo que me preocupa es ver, por ejemplo, cómo, digamos, quienes están en la posición de tomar decisiones, no sé, hasta se están creando leyes usando ChatGPT. ¿Cuál es? Una vergüenza, realmente. O sea, hay que tratar estos temas con seriedad. Y también, desde una perspectiva, bueno, acá esto ya es una cosa muy personal mía, pero que la defiendo siempre a capa y espada, que es una perspectiva latinoamericana. Europa está trabajando en eso y
desde 2021 que están discutiendo el tema de la ley de inteligencia artificial y se cree que una vez que más o menos lo tengan van a tardar de 2 a 5 años en su implementación. Yo digo, no necesariamente lo que tenemos que imitar de Europa, porque hay lamentablemente una dependencia cultural a todo lo que hace Europa como si fuera lo mejor del planeta. Y, pero sí, en ese sentido sí creo que es válido imitar el tema de la seriedad con lo que se toma en el tema. Y no es una ley que hay que armar, digamos, si vamos a regular la inteligencia artificial, digamos, como decimos en Argentina, perdón por el uso, pero a los ponchazos, o sea, así con total falta de atención y de relevancia que requiere el tema, y tratar de sacar una ley en 6 meses de discusión, sino realmente conversar con la gente también del sector técnico, conversar también con las empresas, con la sociedad civil, y tratar de llegar a algo que se ajuste a la realidad que nos toca vivir en América Latina, donde el empleo no es lo mismo, donde el poder de las empresas no es el mismo, donde el poder del Estado no es el mismo. Entonces hay que sacar algo bueno. Y después desde la parte más trivial, que es algo que yo siempre me gusta citar porque a mí me parece fascinante. A mí me gusta mucho los videojuegos, soy un gamer de la vieja escuela. Y hay un juego que tal vez lo conozcan, o bueno, bastante, por lo menos quienes están dentro del mundo gamer lo van a conocer seguramente, que es el Skyrim. El Skyrim es uno de los Elder Scrolls, uno de los juegos, digamos, de mundo abierto más conocido. En su momento fue el mundo abierto más grande que hubo. Y he visto distintos creadores de contenido que han metido como una inteligencia artificial para crear un acompañante en la travesía de Skyrim. Y les hacen este acompañante como que les habla y les puede decir, ¿podés ser un poco más irónica, por ejemplo? Y es maravilloso, realmente. Yo en ese juego pasé como 400 horas jugándolo. Digo, si yo hubiese tenido esto, o sea, volvería, pero a muerte y tal vez, digamos, no sé, obviamente riesgo de vida alternativa, ¿no? Pero un Second Life muy loco, pero creo que hay usos que realmente en cierto sentido me entusiasman porque me parece que pueden contribuir a una industria del entretenimiento que vemos, por un lado, la faceta negativa, que es esto de quienes trabajan en la industria se ven seriamente afectados, pero también, digamos, cuáles pueden ser usos que pueden ser muy, muy positivos. Y bueno, mi conclusión, tengo varias, este tema es muy grande como para amarrarme solo a una conclusión. Creo que voy a dejar lo que ya había hablado de lo que le alimentamos a la inteligencia artificial, lo que nos da, porque ya eso lo tenemos bastante claro y tenemos el ejemplo del Internet. También le hemos metido un montón de mentiras, entonces lo que nos da el regreso son mentiras. Con la inteligencia artificial, a mí me emociona, similar a Gaspar, que muchísimo nos puede venir a alivianar la vida a personas que encontramos desafiante el modelo social de capitalismo tardío en el que ya estamos. Por ejemplo, personas que somos neurodivergentes, la vemos muy complicada a veces. ¿Y cómo nos vendría a alivianar la vida una inteligencia artificial que use mi información pensando en mi bien mayor y no en capitalizarme como un producto, ni sacarme provecho? Pienso también en las personas adultas mayores que tienen que consumir sus medicamentos y que tengan algún dispositivo que esté manejado con inteligencia artificial que les esté ayudando a mantenerse al tanto de esto. Creo que hay muchísimas implicaciones muy positivas que le podemos ver. Definitivamente ahorita estamos viendo cómo la mente de la capitalización, sin pensar en el bien mayor del ser humano que está recibiendo el servicio, puede llevarlo siempre por un camino un poco más turbio, como buscamos siempre sacarle el mayor provecho capital y el menor provecho humano. Y creo que si hacemos un esfuerzo porque eso cambie, porque la balanza se incline más hacia el beneficio humano y no el beneficio del capital, podríamos verle grandes aplicaciones a la inteligencia artificial y es algo que genuinamente me tiene muy, muy, muy emocionada. Esa sería mi conclusión. Yo quisiera agregar que, y retomando lo que nos encanta también, que son
los videojuegos, las películas, las series, pues bueno, a veces nos presentan en escenarios un poco distópicos, pero la verdad es que a mí me encanta como ver este tipo de historias, es como que me pone, como que es un reto intelectual, como ese ejemplo de Black Mirror, la verdad es que cuando vi como lo que estaba pasando me explotó la cabeza y es como, yo sí que quiero ver este tipo de contenidos, y nada, porque por un lado puede dar miedo, pero por otro lado también es interesante y es como un poco de terror ahí, como ciencia ficción, que a algunas personas nos gusta ver ese tipo de cosas, entonces, pues nada, y también de repente tenemos cosas más positivas, no sé, pienso en el episodio de San Juníspero, que es mi episodio favorito de Black Mirror, que más bien tiene como una aplicación súper bonita y yo como así enamorada de ese episodio, enamorada de los personajes y la verdad es que lo pensaría, la verdad es que yo pensaría meterme en ese mundo en la nube y de poder viajar entre diferentes momentos de la historia y diferentes como mundos ahí digitales. Pero bueno, les agradezco un montón por estar acá. Gaspar, demasiadas gracias por apuntarse. Espero que lo pasaras bien. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Me encantó esta conversación. Eh, Así que cuando quieran podemos retomarla porque son muchísimas más cosas que podemos charlar. Pero de nuevo, agradecido por esta oportunidad. La verdad, un episodio súper, súper bonito, muy enriquecedor. Yo aprendí montones, tenía muy poco conocimiento de toda la parte como de jurisprudencia, de la inteligencia artificial, y entonces muy, muy, muy educativo. Muchísimas gracias. Gracias y gracias también a las personas que nos están escuchando como siempre y que la pasen súper bonito y gracias nuevamente a todos, que estén muy bien. Gracias, gente. Chao, nos Adiós. vemos en el próximo episodio. Bye.